Hola, desde este sofá verde de Casa Cobos empiezan a pasar nuevas cosas. Te invito a que te unas a recargarte de tu dosis mensual de Vitamina E, un podcast en el que hablaremos alrededor de los temas de emprendimiento. Vitamina E, de encontrarse, de escaparse, emocionalidades y una serie de nuevos temas alrededor del emprendimiento. Así que ven a unirte y recárgate de tu dosis mensual de Vitamina E. Bienvenidos a un episodio más de Vitamina E, su dosis mensual de emprendimiento. Mi nombre es Silvia Cobos y estoy aquí para entregarles, como cada mes, un pedacito, una dosis mensual de esas herramientas del emprendimiento. Hoy vamos a hablar de las emociones, algo que de pronto no creemos está muy relacionado con nuestros emprendimientos, pero sí que lo están. Estoy aquí hoy con una invitada muy especial, Luisa Monsalve, una terapeuta sistémica en gestión emocional, y yo me muero por entender mejor eso que es. Milu, bienvenida a Vitamina E. El placer y el honor es mío, Silvia. Muchas gracias, sobre todo por este espacio tan maravilloso que tenemos la oportunidad de expandir esta información y este conocimiento a muchas de esas mujeres y a muchos de esos emprendedores allá afuera que necesitan de esta información. Así que el honor es mío y el placer es mío. Gracias por estar aquí. Lu y yo nos conocimos en un evento de networking, cosa que ya saben es una de mis recomendaciones número 1 para todas las emprendedoras. Y estábamos acompañando a una amiga que estaba haciendo un lanzamiento y nos pusimos a hablar y me dice, yo hago constelaciones empresariales. Y yo, me sonó muy interesante porque ya hemos oído el tema de las constelaciones familiares, pero el tema de las constelaciones empresariales fue súper catchy para mí y empezamos como a conversar más y me interesé bastante por el trabajo que Luisa hace. Pero primero expliquémosle un poquito a la gente qué es ser un terapista sistémico, Lu. Voy a regalarte una explicación muy fácil y muy sencilla. Dentro del ámbito psicológico y emocional, digamos que hay 3 tiempos, ¿sí? Está el presente, que es donde encontramos a psicólogos y terapeutas que trabajan todo tipo de situación o problema en el aquí y en el ahora. Entonces vemos que muchas de las personas en las compañías tienen recursos humanos, que tienen más un enfoque desde la psicología de vamos a resolver en el aquí y en el ahora. Vámonos un ratico al futuro, que es todas estas técnicas, mindfulness, meditación, coaching, propiamente reprogramación neurolingüística, que por medio de ejercicios de visualización dicen, Silvia, cierra los ojos, visualiza tu emprendimiento con un revenue de 10 millones, siéntelo y funcionan y son muy impactantes y muy interesantes, pero viene toda la parte sistémica. Sistémica porque viene de un sistema y en este caso un sistema familiar o cuando trabajamos constelaciones organizacionales, un sistema empresarial. ¿Qué es la terapia sistémica? Toda aquella técnica o metodología que viene del psicoanálisis, que viene de nuestro padre Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis, que cuando vamos a mirar hasta 1938 que él muere, todavía no era aceptado dentro de las prácticas de la psicología, porque se consideraba que estaba mal, que estaba loco, al poder decir que todo lo que nos pasa hoy tiene una raíz en el pasado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un sistema familiar, estamos hablando de un sistema cultural, estamos hablando de un sistema de un país, de una religión, de una cultura, y cuando entramos a hablar del sistema organizacional, pues estamos hablando de esta familia o esta organización que se va armando a nivel empresarial o a nivel de emprendimiento. Me encanta porque si te entendí bien, analizar un sistema es analizar toda la raíz, ¿no? De dónde viene todo, y esa parte me parece súper clave porque a veces creemos que podemos solucionar las cosas poniéndole un taponcito al dolor del hoy sin de pronto entrar a analizar ese sistema de creencias en una organización, pues de todo lo que viene pasando, las jerarquías, toda la historia de una empresa y demás. Entonces, súper interesante. Y la otra parte que me parece interesante de tu profesión es la gestión emocional, la parte de gestionar las emociones. Y ahí quiero que nos cuentes súper rápido por qué llega Luisa a ser hoy una terapeuta sistémica en gestión emocional. Me parece muy valioso contarlo porque sé que vienes de la empresa, vienes de ser una ejecutiva exitosa en muchos otros ámbitos. Entonces, la gente que ha vivido el rol que hoy ayuda, siento yo que tiene un valor importante, ¿no? Enseñar desde la experiencia. Tan hermosa, claro que sí. Pues Silvi, como te lo llegué a comentar, pero para contarlo, yo inmigré de Colombia a los 17 años y junto con esta inmigración
la historia de Luisa lleva una vida paralela, ¿sí? La parte personal y la parte profesional. Entonces, desde muy pequeña la parte personal ha sido esa motivante para buscar muchas respuestas, que ya después vas a entender por qué comento esto. Y migro, y inicialmente en Aruba, estudié diseño gráfico y bueno, yo detrás del computador como que no, yo hablo mucho y el computador se me iba a quemar si le hablaba todo el día. Y me empieza a llamar mucho la parte del mercadeo. Estudio mercadeo y me especializo en negocios. Entonces Luisa en Aruba llegó a ser gerente de mercadeo de Coca-Cola, Bacardi Brand Manager, Toyota Marketing Manager. Entonces empecé a reconocer que las empresas, y sobre todo en esta área comercial, la empresa vende, el departamento de ventas vende, el departamento de mercadeo se la gasta, literal, porque era la pelea siempre con el departamento financiero, pero era muy difícil siempre medir unos resultados. Entonces, dentro de los años de experiencia, o sea, tú te puedes gastar 1 millón, 2 millones y 3 millones de dólares en el budget anual de una compañía, pero si a la final, a la hora que el consumidor va a adquirir el producto o el servicio, no tiene un buen servicio, pues ahí se va a perder toda la inversión del mercadeo y todo el esfuerzo y toda la estrategia que se haya podido hacer desde el área comercial. Entonces, más o menos alrededor del 2012, 2013, decido abrir mi propia empresa. Una segunda, porque paralela a mis trabajos, importé y distribuí Café Oma, que es un café colombiano para la isla. Rico, delicioso. Delicioso. Sí. Y llevaba esto muy de cerca, o sea, Café Oma en algún momento fue como mi bebé, fue como mi proyecto. Entonces yo misma iba y lo llevaba, yo misma hacía el contacto al cliente y empecé a darme cuenta cómo este contacto, sin importar si eres el de más arriba o el de más abajo, tu cliente necesita sentirse como una prioridad, sentir que es tan importante que la dueña va a visitar. Entonces, más o menos, como te venía diciendo, decido independizarme, abro una consultoría de mercadeo y empiezo a ayudar a muchas compañías en la parte de posicionamiento de marca, PR, toda la parte de mercadeo, y empieza esta necesidad de que en muchos lugares el customer service, el servicio al cliente, era fatal. Entonces empiezo a encargarme de esa parte. Venga, yo le entreno a los empleados, venga que el servicio debe ser así, venga que en la tienda, en el restaurante, en un lugar de servicios turísticos, en un centro comercial. Y pues lamentablemente Aruba, pues es pequeño. Mercado limitado. No solamente el mercado, las posibilidades de estudiar y de avanzar eran muy limitadas. Y se me presenta la oportunidad de venirme para Estados Unidos y aquí llego y me hago una especialización en Life and Business Coaching con especialización en entrenamiento para Customer Service. Entonces, toda esta parte de gestión emocional, desde el Business Coaching y desde la parte comercial, la he ido enfocando muchísimo en entender no solo la necesidad emocional de los empleados, porque hoy en día, y lo vamos a hablar, te piden una cantidad de yo pertenezco, yo hago parte, mira mi lugar y ten en cuenta lo que yo hago, pero también la necesidad del consumidor. Claro. Porque muchas personas no saben o dan por sentado a que el cliente va a consumir sin entender cuál es la necesidad emocional del consumidor. Uf, así que si tú que estás oyendo este mensaje vendes cualquier cosa, yo creo que sí, porque aquí este podcast es para emprendedoras o personas con ideas de negocio. Todos vendemos, ¿no? Nos vendemos a nosotros como marca personal o vendemos un producto o servicio, y creo que esta conversación es clave para que tomen nota, lápiz y papel. Como muchas emprendedoras, y me incluyo, empezamos siendo solopreneurs, ¿no? O sea, cada una haciendo todo. Por cierta cantidad de tiempo hasta que vamos avanzando, creciendo y teniendo la posibilidad de crear equipo. Ahora que tengo la oportunidad de hablar con tantas emprendedoras y tú también, y empresarios y empresarias, creo que es evidente que las emociones de uno como fundador, como creador, como soy la que hago todo, juegan una parte muy importante. Fue algo que personalmente pude vivir en la pandemia y mi vida empresarial cambió en ese momento obligado que nos llevó a hacer una introspección. Pero tú guías hoy en día a las personas, empresarias, emprendedoras, a que hurguen un poco en sus emociones o que trabajen más bien un poco en sus emociones para detectar
esos conflictos internos, si lo podemos llamar de alguna manera, que nos están poniendo como un poquito de frenos a la hora de emprender. Entonces, este es un podcast en el que siempre quiero que la gente se quede con unas herramientas, con una información muy clara, y me gustaría, Lu, que habláramos de esos 4 conflictos emocionales o internos que tú has detectado en tus terapias, en tus años de estudio, y que pudiéramos contarle un poquito a la gente sobre cómo manejarlos y cómo están tan relacionados con nuestro desempeño en los negocios. Me encanta y es un tema espectacular. Digamos que vamos a plantearlo para empezar de una manera muy básica, ¿sí? Desde el inicio de la evolución del ser humano, el cerebro del ser humano está hecho para generar como unos programas que los llamamos arquetipos, que son para nuestra propia protección. Entonces, en algún momento de la historia fueron útiles, pero muchas veces seguimos cargando estos arquetipos hasta la actualidad sin saber que los llevamos y son los que nos obstaculizan o nos limitan llegar a eso. Entonces, el arquetipo sería como una personalidad, como una manera de... ¿Qué sería para el que no sabe qué es un arquetipo? Los arquetipos, hazte de cuenta que es un programa mental, no necesariamente de personalidad, sino de resolver, de defensa, de protección, de supervivencia. Correcto. Entonces te hago un ejemplo. Vámonos con un arquetipo muy conocido en Latinoamérica, en Colombia. A mediados de 1800 y finales de 1800, muchas familias inmigraron. Italia, Portugal, Líbano, yo tengo descendencia libanesa, España, muchas inmigraron a Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú. Y estas inmigraciones pues no iban ni por avión en primera clase, ni en carro, o sea, fueron inmigraciones que llevaban frío, largas caminatas, trabajo, hambre. Entonces, los familiares que lograban llegar a estos países de emigrar, quizás les tocó ver en el camino o dejar en el camino personas que murieron o de frío o de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas generaron un arquetipo de cuidado, ¿sí? Defensa, cuidado, porque el inmigrar significa peligro, cuidado, estás muy flaco. Alerta. Entonces, muchas de esas abuelas de comienzo de 1900, no sé si te pasó a ti, a mí sí me pasaba. Mi abuela es de 1900. Claro, que llegabas donde la abuela y te decía, hija, ¿cómo estás de flaca? ¿Estás enferma? Claro. Venga, claro, y la asociación inconsciente de que estás flaca, estás enferma, te vas a morir, porque les tocó. Okay. Y si nos devolvemos unos cuantos cientos años atrás, en los reinados en Europa, 1400, 1500, la principal característica de saber que una familia era la realeza era el sobrepeso. Entre más gordo estés, exacto, más abundancia tienes, más tienes para gastar. Entonces, por ejemplo, eso es un arquetipo que no entra necesariamente en las finanzas, pero que lo trato muchísimo. Nosotras las mujeres latinoamericanas vivimos con esto de quiero estar flaca, quiero estar bella, quiero estar hermosa, pero hay algo dentro de nuestro cuerpo que nos dice, si te pones muy delgada, mueres. Y ahí es donde está eso. Entonces, exacto, eso es un arquetipo, como este tipo de programas inconscientes, como al inicio de la evolución del ser humano, que el hombre necesitó aprender cómo comer, cómo cazar, cómo prender un fuego. Entonces, ahí es donde se generan los arquetipos. Perfecto. Continuemos. ¿Cuáles son los 4 conflictos básicos a los cuales el cerebro de un ser humano reacciona? El primero es supervivencia. Entonces, si yo te pregunto, Silvi, ¿qué entendés por supervivencia? ¿Qué me dirías? Hacer lo que sea para garantizar las cosas básicas, ¿no? Comer, el alimento, el techo, ¿sí? Tener cerca a mi familia protegida. Lo de la familia ya lo vamos a ver, pero vámonos por la parte más básica de la supervivencia. Comer, frío, tener con qué arroparme y un techo. Entonces, cuando vamos a empezar a hablar de emprender, de tener una empresa, de tomar este primer paso, vamos a enfocarlo por ese lado porque la supervivencia se puede ver por múltiples lugares, pero como estamos en este tema específico de emprender y lo que significa, imagínate dejar una estabilidad, un trabajo, un salario fijo, a empezar a decir,
tengo una meta, tengo un sueño y quiero emprender con. La quiero tanto, pero es un riesgo, ¿no? Exacto. Tomar ese primer paso. Entonces, ahí es donde empieza lo que se llama esa guerra interna entre el deseo y el deber ser. Que este deber ser muchas veces está ligado con la creencia limitante. Entonces empieza. ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no me da? ¿Y si fallo? ¿Y si fallo? Van a decir. Y si no me alcanza para pagar, y entonces y si invierto lo que tengo. Entonces, habemos mujeres que, una de dos, yo soy una que me tiro al agua y una vez que estoy ahí, pues miro, o si me ahogo o si nado. Sí. Pero hay otras que de pronto tienen el respaldo, sea de padres, de un esposo, de un socio o de familia, que dice, ve y emprende, que la parte de la supervivencia yo me encargo. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito emprender? Porque estoy re cansadísima en mi trabajo, pero mi renta, mi comida, mi gasolina depende de un salario. Sí, es supervivencia. Es supervivencia. Es cosas básicas para vivir. Sí, entonces, cuando el cerebro percibe una alerta de supervivencia, ¿qué va a hacer? Le va a empezar a generar una cantidad de cortisol que va a empezar a generar una reacción de adrenalina y que te va a poner a prepárate o prepárate para pelear, porque lo que se nos viene es fuerte, fight or flight, exacto, o sal corriendo y empieza por propia supervivencia, no, ¿sabes qué? Bajemos la adrenalina, subamos el cortisol, Silvi, no conviene, quédate quietecita, quédate en el trabajo, no te pongas. Entonces empieza yo quiero, la explosión de adrenalina y el cortisol protegiéndote, no, venga, quédese acá, pero yo quiero, pero no, quédese, no, pero yo. Entonces empieza esta guerra. Entonces uno de los conflictos principales es la supervivencia. Wow. ¿Y qué tips, Lu, de pronto alguien que nos esté oyendo y que se sienta identificado con esta etapa que esté viviendo? Yo lo viví y puedo contar ahora cómo lo experimenté en su momento, pero ¿qué herramientas podría agarrarse una persona que esté viviendo en esos momentos ese sí, pero no? Total. Mira, una de las cosas que yo más veo en consulta es que viene esta posición donde ya no me aguanto más este trabajo, ¿sí? Entonces eso te está generando frustración, dolor, hay veces hasta depresión. Entonces el primer paso es transformar, cambiarle la perspectiva a ese trabajo actual, aprender a mirarlo como el trabajo supervivencia y empezar a hacer un proceso muy emocional, muy de gestión emocional bueno, trabajo, gracias porque me estás dando mi salario eres temporal, agradezco lo que me estás dando, pero toda la energía que estoy invirtiendo en quejarme en ti la voy a empezar a utilizar ¿sí? Y entonces empezar a crear muy desde la parte organizacional esquemas, lo que es de tiempo, un plan organizacional y decir, bueno, si mi trabajo de supervivencia es de 9 a 5, yo de 7 a 8 todos los días voy a empezar a planear cuáles van a ser mis siguientes pasos. Entonces, si el punto de supervivencia es porque no tienes aún respaldo, entonces hay que hacer la transición lenta pero segura. Pero si tú tienes un respaldo y la supervivencia te da más por un temor de desvalorización, pues ya lo trabajaremos cuando lleguemos a la desvalorización. Claro. Y ahí, eso fue exactamente lo que yo experimenté y fue ser muy compasiva con mi proceso, nadie me estaba echando de mi trabajo, así que, como lo dices tú, yo lo veía como más bien la catapulta, que con paciencia, pero con trabajo, con acción y a través de un plan que me tracé con un tiempo realista, porque también a veces nos desesperamos y queremos todo ya, y ahí es donde se toman decisiones de pronto un poquito a la ligera. Bueno, hice un plan y me tomó mis añitos, pero en el momento en que ya se pudo, era un deseo y un sueño que se venía trabajando siguiendo un plan de unos añitos. Así que ya saben, chicas. Entonces, ¿qué tuviste ahí? Una propia gestión emocional. Porque muchas veces escuchamos de la gestión emocional, pero cálmate, déjame sentir, tengo rabia, tengo miedo, déjame entender qué se siente en mi cuerpo y déjame adaptarlo según mi necesidad actual. Por eso es
Cuando me preguntan qué consejo, pues se puede dar uno global, pero cada proceso es muy diferente, Claro. porque cada detalle hay que mirar cuál es el contexto alrededor que le pueda ayudar o le esté restando. Claro que sí, eso es súper verídico porque son tantos aspectos alrededor de la persona, del tipo de negocio, de la necesidad económica, de la dimensión del cambio, ¿no? Son Total. demasiadas cosas. Bueno, Lu, y ahí creo yo que podemos también tocar un tema que es tan repetido en las conversaciones con emprendedoras y con mujeres, y es el manejo de la culpa y el merecimiento. Me lo merezco, pero yo no, pero me siento culpable porque estoy yendo por mis sueños, pero entonces estoy dejando de hacer esto, y entonces, ¿cómo es ese? Creo que es uno de los otros de los limitantes que tú Sí, mira, trabajas. cuando hablamos de los 4 conflictos son supervivencia, protección, desvalorización y separación territorial. Entonces me gusta mucho, vamos a saltarnos al tercero, que es la desvalorización. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan estas culpas, viene desde la desvalorización. ¿Y qué es la desvalorización? No soy capaz, no soy suficiente, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿sí? Tienes 7, 8 años, decidiste que te quieres hacer un moñito espectacular y viene tu mamá y te dice, ay no, usted no es capaz de hacerse eso, deje, Yo se eso lo no es para hago, usted, o no sé. o yo se lo hago, o eso no es para usted. Entonces esa memoria queda en el inconsciente que constantemente te está repitiendo, no soy capaz, no soy suficiente. Entonces volvemos a lo mismo, mira, casi siempre la batalla interna es entre el deseo y la creencia limitante. Lo que yo quiero y lo que me dijeron que no podía, lo que me dijeron que no era capaz. Entonces está la creencia limitante que te hicieron, no eres capaz, no eres suficiente. Y aquí podemos extendernos porque las mujeres no pueden, porque solamente el esposo es el encargado, porque una latina no puede. Y podemos hablar de 1000 cosas, pero ¿qué pasa? Tú mencionas una palabra muy específica y es la culpa. Uh-huh. Cuando yo le empiezo a dar más valor al deseo, me siento culpable. Y cuando le doy más valor a la creencia limitante, también me siento culpable. Wow. Uh-huh. ¿Sí? Porque dentro de la terapia sistémica es como una ecuación matemática que es deseo versus creencia limitante igual a culpa. Uh-huh. Entonces la culpa empieza a aparecer, ¿sí? Y te pongo un ejemplo, tú empezaste a emprender y te recordaste, o hay una información muy inconsciente en ti, ay, pero mi mamá no pudo emprender y mi abuela menos, uy, yo sí lo estoy logrando, pero mi hermana y todas las primas. Entonces empieza a activarse una culpa inconsciente. Eso es lo tenaz, que es inconsciente. Súper O sea, porque de pronto inconsciente. los que están oyendo dicen, ay, a mí no me da culpa, pero hay que ir a analizarlo bien. ¿Y sabes cuándo se representa? Sí. La mayoría de las veces, no puedo y no quiero generalizar, decir que es el 100%, pero se presenta en una quiebra. En una quiebra, en una caída, en un fracaso, en perder un contrato, en no cerrar un contrato, porque tú vas en una carrera ascendente y de repente te sientes que estás por encima de los tuyos. Entonces ya tengo más y entonces por ahí van otras, ¿no? Cuidado que la plata es del diablo, que es pecado, que los ricos no llegan al cielo y una cantidad de cosas que De nos locuras. mintieron. Sí. Entonces por allá algo en el inconsciente, un arquetipo que ya no tiene necesidad ni uso, ¡ting!, se enciende y dice, no, si llegas, si lo logras, pues lo siento, te van a separar o no te van a querer o no vas a ser parte de. Y entonces ahí dice tu propio inconsciente, se canaliza con toda tu energía, no, que pase lo que sea para que esto no suceda, para que quiebre, para que caiga, para estar en el punto cómodo. Entonces, la desvalorización, yo diría que es uno de los factores más a trabajar, más a reconocer, más a identificar dentro de un proceso de emprendimiento, dentro de un proceso de salud, dentro de un proceso de pareja, porque... Está presente en todo. Total. O sea, mira, ayer me pasó algo muy bonito. Estaba en un live. Entonces, con la chica que me invitó, era una persona que está empezando. Entonces, al final, le digo, eres
la hija favorita de Dios, y si eres la hija favorita de Dios, pues no te va a faltar nada. No dudes, porque todo te va a llegar. Y esta mañana me llegó un mensaje, Lu, tu afirmación puso que tengo mi primer cliente como coach. Oh my God, qué nice. ¿Sí? Entonces, desde la parte de gestión emocional, ¿sí? Si tú le estás diciendo al universo, a lo que tú estás creando, ¿sí? Desde lo que hablábamos, la visualización para la creación. Yo quiero y yo me veo como emprendedora. Ay, pero ¿y si no soy capaz? Ay, pero ¿y si no puedo? Ay, pero ¿y si al tener yo más, las otras se sienten mal? Y una cantidad de lenguaje interno que le estás diciendo al universo, dame, ay, no, mentiras, no. Dame, ay, no, mentiras, no. ¿Sí? Entonces ahí es cuando vienen muchas veces. Nos da miedo el éxito. Ni siquiera es miedo. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo he venido reconociendo más y más. No genera miedo el éxito, genera miedo las consecuencias del éxito. Porque es que si eres exitosa, ¿qué te pasa? No, pues, no sé. Creo que en el momento en que uno llega al éxito, de pronto ya no hay por qué luchar. O sea, es como que llegué. ¿Y ahora qué? Porque también es que nos metemos en esta lucha de estar dándole, que nos acostumbramos. Yo creo que nos acostumbramos a estar ocupados y haciendo y estresados y a veces también desde la desvalorización no nos sentimos merecedores de ese éxito. Exacto. Entonces mira tan lindo lo que dices. Es que si llego al éxito ya me quedo sin hacer nada. Entonces yo ahí me metería y te diría, ¿qué ha significado para ti o para las mujeres de tu generación, de tu sistema, quedarse en la casa sin hacer nada? Puede generar una frustración, puede generar no, yo me quiero sentir útil. Entonces, no genera miedo el éxito. Muchas veces cuando lo trato en consulta, el éxito me va a separar de mi familia. Ese es un punto súper clave que te quería preguntar. Total. Esa parte de la familia. Porque ahora que lo tocas, lo viste en una de las reuniones que estuvimos y constantemente se oye y es el tema de o no lo hago por mi familia o dejé de hacer por mi familia o me dediqué a mi familia, que es una labor hermosa, pero de cierta manera es como que me olvidé de mí por mi familia. ¿Cómo se maneja ahí ese tema? Creo que muchas mujeres que estamos aquí en esta comunidad somos también mamás y sentimos también esa dualidad entre mi negocio, mi marca, mis sueños, mi familia. Total. Y la mejor respuesta es que nos educaron así. Como venimos con una información transgeneracional, ¿sí? Y aquí viene muy la terapia sistémica, que la mujer no puede, que la mujer se tenía que quedar en casa, que la mujer solo tenía una labor, y venimos con una necesidad, con una guerra interna de decir yo sí puedo. Entonces desde este yo sí puedo porque mis antecesoras no pudieron, creemos que es solo lo uno o lo otro. Entonces ese conflicto, cuando lo vamos a resolver, realmente es interno y es muy emocional. Porque, ¿qué pasa? Yo soy mamá y soy emprendedora y tengo mi consultoría, hago mis conferencias, pero entonces Luisa, por ejemplo, ¿cómo hace? Bloques de tiempo. Bloques de tiempo, me organizo y trabajar la culpa. Porque es que la culpa no es ni siquiera voy a abandonar a mi hijo. La culpa es ninguna de las mujeres de mi historia abandonó a sus hijos y yo voy a ser la primera. Entonces ahí es donde te empieza a martillar, lo voy a hacer diferente. Entonces, como nos dijeron que diferente es malo, entonces ahí es donde se hace ese trabajo emocional donde, hey, ven, diferente también puede ser bueno, vamos a hacer un ejercicio, pon a todas las mujeres de tu generación, a tu mamá, a tus abuelas, a tus bisabuelas y recibe su bendición porque está bien que lo hagas diferente. No estás abandonando a tus hijos, estás mostrándole que puedes estar de unas maneras diferentes y que tú también puedes desarrollar la inteligencia, las habilidades, tus capacidades, porque nuestros hijos también necesitan ver eso de nosotras. Total. Algo que yo también hablo mucho alrededor de este tema y que lo he aprendido y que sigue siendo un trabajo constante es poner límites, y creo que va muy de la mano con lo que tú dices de los bloques de tiempo para cada cosa, porque también este efecto de Superwoman en el que nos hemos metido también, que nos está llevando al burnout inevitablemente por querer hacerlo todo a la vez.
Todos siempre, estar en todas las facetas y los momentos de la vida de todo el mundo, mi mamá, de mis hermanas, de mis hijos, mi esposo, mis amigas, el negocio, el proveedor, en todos queremos estar siempre y creo que caemos ahí cuando no ponemos límites y no somos claras en que sí, todo es importante en su momento, cada cosa, poner Total. cada cosa en su lugar, ¿no? 1000%. Y los límites van muy de la mano con la parte sistémica porque existen las lealtades, las compensaciones, las figuras en la familia, ¿sí?, que no están en concordancia. Te explico. Si tú ya eres esposa, ya eres mamá y todavía cargas con una lealtad inconsciente de que todavía te tienes que encargar con tiempo, dinero o con cualquier cosa de tus padres, ahí ya hay un desorden sistémico. Ahí ya hay, o sea, ya ellos son los grandes, tú eres la pequeña, tú debes empezar a encargarte de los que están debajo de ti, no por encima. Cuando ya vemos que necesito que las amigas, que una cosa, que la otra, hasta dónde hay un pequeño hilo transparente en una parte emocional que te está diciendo, si no lo hago, no me van a querer, a aceptar, a valorar. Entonces, esos límites van muy de la mano con el equilibrio, ¿sí? Y esa parte de la gestión emocional es súper importante porque te llenas el plato de una cantidad de cosas para complacer en la mayoría del tiempo a otros y no a ti, pero por otro lado, muy inconscientemente, llevamos lo que yo llamo esta necesidad de llevar la lucha por todas las mujeres que no lo hicieron. Entonces, venga, que es que yo voy a demostrar lo que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela no pudo. Y hay que tener mucho cuidado y mucha atención en esto, porque entonces aquí es donde decimos, estás llevando una carga y estás llevando un peso y un dolor que no te corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué vale más? ¿Tu vida actual, tu emprendimiento, tu proyecto, o la necesidad o la lealtad inconsciente y la necesidad de compensación por todas esas mujeres que no pudieron? Entonces ahí hay un tema bien candente. No, pues es que cada punto tiene como para un podcast entero, pero aquí volviendo a reconectar nuevamente con el tema de si tenemos marcas o empresas y cómo la marca me representa o cómo ese manejo emocional mío como fundadora o como cara de la marca, como líder, se ve reflejado en mi marca, ¿cierto? Y es a lo que queremos de pronto llegar como hoy, y es que ese trabajo interno como mujeres, como personas, primero que todo, tú mencionaste ahorita algo que es la lealtad y es algo en lo que también personalmente he estado trabajando porque soy una persona que le cuesta el balance por tratar siempre de dar mucho, ¿cierto? Y uno en cierta medida cuando no es para analizar cree que eso es buenísimo. Yo soy lo máximo porque yo estoy ahí para todo el mundo, pero no estoy ahí para mí. Total. Entonces hay lealtad con todo el mundo y no soy leal conmigo misma. 100%. Con mis compromisos conmigo misma, no me cumplo el tiempo que dije que iba a meditar, que iba a leer, que pongo a todo el mundo de primeros y a mí de últimas. ¿Cómo se ve reflejado en una marca, una fundadora, una líder de empresa, de marca, cuando no cuida de sí misma y de esa gestión de las emociones? Se ve reflejado, Silvi, en todo. Yo te voy a pedir que pongas la mano acá, me la des, y empecemos a hacer un movimiento circular, ¿sí? Hacia mí y hacia ti. Entonces, dar y recibir, dar y recibir, dar, dame, ¿sí? Todo en la vida es un movimiento circular, del dar y el recibir. Si es solo una, si es solo una, se obstaculiza, y en el momento en el que tú das y das y das, pero no te permites tú darte a ti misma o recibir, vas a parar la sincronicidad y el movimiento circular del dar y el recibir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve esto reflejado en las empresas? Tú empiezas y tú das y tú das y tú das, pero de repente tu marca no crece, tu producto no está vendiendo, tu servicio ya no es tanto, pierdes clientes, dejas y de... uno es, pero ¿por qué? Si todo lo estoy haciendo bien, estoy trabajando más que nunca, tengo todo perfecto, el producto perfecto, y uno cree que es que la vida está en contra de uno. Y Total, que no. Sí, porque que nos enseñaron de chiquitas y bueno, las que fuimos a colegio católico, de porque Dios la bendice. Entonces uno va por la vida así, dando y de repente no llega nada,
pero ¿qué estoy haciendo mal? Y voy y le pido a Dios, pero ¿qué pasa? Y es muy sencillo. Si tú le das a la gente, pero tú no te sabes dar a ti misma, Sí. no vas a recibir, ¿sí? Y el darme a mí misma es eso que tú decías, es respetar esos tiempos, es decir, un momentico, está mi proyecto y está el proyecto de mi amiga, ¿cuál tiene? No porque yo la quiera menos o valga menos, pero que tiene una prioridad, ¿sí? Y aquí el tema de los límites va muy de la mano con entender qué es una prioridad. Y el tema de las lealtades va muy fuerte, porque entonces yo dejo de hacer, porque es que si no hago para mi mamá o mi papá, pues imagínate, o sea, y si no hago para mis amigas, no, pues imagínate, o sea, no me van a dejar de hablar, no voy a hacer. Y queremos vender una idea externa que lo único que hace es frustrarnos, llenarnos de frustración, y eso indiscutiblemente se va a ver reflejado energética y operativamente 100%. en los resultados del negocio o la marca. Porque mira, ahí yo entro, ¿sí? Si tú estás entrando en un proyecto o estás en un proyecto y tú estás desde la necesidad siempre de dar, sea para encajar, para resolver, para ser reconocida, desde el vacío, ¿desde dónde vas a estar? Desde la carencia, ¿sí? Desde la carencia de yo tengo que dar para que me den. Entonces, si estamos desde ese punto carente... Para que me acepten. O para que me integren, o para ser reconocida, ¿sí? Entonces, que a la final es un punto básico de pertenencia y ser visto. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a estar desde la carencia. ¿Y qué es carencia? No soy, no tengo. Entonces, si yo voy a estar constantemente vibrando, no soy, no tengo, no soy suficiente, y viene esta palabra que yo la amo, me tengo que sacrificar por el resto del mundo, y doy, el universo va a decir, no, pues hágale, siga dando, pero como usted no está... Tú eres carencia. Tú eres carencia, entonces te llega carencia. No te sientes abundante, pues no te va a llegar esa abundancia. Sí. Entonces es muy el trabajo de entender desde esa parte sistémica cuáles fueron esos programas mentales, cuáles fueron esas creencias limitantes que viví, que oí, que vi en mi entorno familiar, que vivió mi mamá en su embarazo, que vivió mi abuela en el embarazo de mi mamá. Mi emprendimiento, y esto es una parte muy importante, mi emprendimiento lo estoy sacando adelante con esta pasión porque es lo que yo sueño, o lo estoy sacando adelante para demostrarle al mundo que las mujeres sí podemos. Entonces ahí hay una línea muy delgadita que hay que buscar mucho ese balance para que seamos esas mujeres exitosas, pero desde la abundancia, pero sobre todo, Silvi, desde la tranquilidad. O sea, yo volteo y miro a mis mujeres y les digo, veo su dolor, entiendo su dolor, pero lo siento. Pues a mí no me corresponde hacerme cargo de lo... Exacto, hacerme cargo de lo que ustedes no pudieron. Denme su bendición porque yo lo estoy haciendo diferente. Y diferente no significa malo. Sí, y yo pienso que aquí también es respetar los procesos de todos los ancestros y personas que han sido parte de nuestra vida, porque a veces también nos metemos de salvadores a querer cambiar la historia que vivió el otro, ¿no? De querer sanar hoy en día con otras acciones lo que le tocó vivir a otra persona y no nos encargamos más bien de sanarnos con esa huella que indiscutiblemente pues viene, ¿no? Total. Y yo creo que es tan valioso esto porque en todas las reuniones que hago con las chicas y todos los episodios que hemos hablado, yo pienso que hay mucha teoría alrededor de todo lo que tiene que ver con las empresas y hacer una planeación estratégica, hacer números, finanzas, todo eso es necesario y es real, es la vida real de un negocio, hay que el capital, etcétera, etcétera, pero creo que ningún negocio va a ser exitoso por más millones de dólares que tengan un banco si no hemos gestionado nuestras emociones, nuestro mindset, nuestro corazón, nuestra valorización. Lo hemos hablado antes, que el tema del miedo a vender es un miedo a que no nos hemos creído nosotros mismos el valor que tenemos para entregarle al otro y que lo que estamos haciéndole es un favor al de entregarle nuestro producto o servicio. Y de ahí parte todo, ¿no? Entonces, 100%. es demasiado valioso este tema. Creo que Lu, nos podríamos quedar
hablando horas. Parte 2, parte 3. O sea, cada punto fue como chu, 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 como peluqueando voz, como decimos en Colombia. Pero lo chévere es que Luisa Monsalve está aquí para ustedes. Lu hace terapias one-to-one, ¿verdad? Empresariales también. Entonces yo creo que si estos temas, chicas y chicos, resuenan con ustedes, si hay algo por ahí que tengamos que trabajar, que lo sabemos. Todos lo sabemos, yo siempre lo digo, uno lo siente en el estómago, en el corazón, en las manos, o sea, todo se manifiesta a través del cuerpo y creo que si alguno de estos temas resonó con ustedes a lo largo de este capítulo, pues sería muy chévere que se regalaran el momentico de contactarse contigo y explorar un poquito más a profundidad, porque estoy totalmente convencida que en el momento en que nosotros estamos bien como fundadoras, como creadoras, como líderes de un hogar también, como amigas, como hijas, como todo, empezando desde tener nuestra vasija llena de buenas cosas, de las cosas que nos llenan, vamos siempre a poder dar mejor, pero primero nos tenemos que dar a nosotros y ese darnos es dar ese pasito de tomar la decisión de trabajar en nuestras emociones. 100%. Mil gracias, Milú. A ti, hermosa, ha sido un placer. Un placer hablar un honor. contigo. Claro que sí. Gracias a ti. Si quieres dejar tus redes, claro ¿dónde que sí. te pueden conseguir? Mi página de internet es www.lumonsalvecoach.com. En Instagram estoy como Coach Lu Monsalve. Y si puedo robarte un minutico, es recordar que siempre, en teoría básica, como es adentro, es afuera, ¿sí? Y normalmente en el mismo movimiento circular nos enseñaron a que de afuera hacia adentro, que hacemos, emprendemos, creamos familia, carros, casas, empresa, el cuerpo, todo. Y sin embargo, muchas veces quedaba este vacío. Y el movimiento circular debe ser al contrario, de adentro hacia afuera. Me encargo de toda la parte emocional, de toda la parte mental, y como es adentro es afuera, y ahí es donde materializamos. Así que si en algo te puedo ser útil, aquí estoy en Miami, me pueden encontrar por redes sociales y es un honor porque a través de la historia esto se ha convertido más que en un trabajo, en una pasión, y hay muchas personas allá afuera que necesitan entender esto para que como yo, como tú y como los que nos ven, sí se puede. Sí se puede, Sí estoy segura que sí se puede tomar acción en esas cositas que podemos llenar nuestro kit de herramientas. Así que hoy en esta dosis mensual de emprendimiento de vitamina E hablamos de la gestión de las emociones para que como sea adentro, sea afuera, y eso es lo que necesitamos, que todas nuestras marcas y nuestros emprendimientos sean el mejor reflejo de eso que tenemos adentro para dar. Muchas gracias.